Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a De Perfección y Santidad. Estamos iniciando este programa número 43. Ya hace 43 programas que venimos hablando de la perfección y la santidad. Esto que bueno, como dijimos, nos propusimos desde un inicio poder empezar a hablar de este tema tan importante y que tiene tan poca prensa, ¿no? Hay poquísimas personas que tratan este tipo de contenidos. Así que hoy vamos a hablar de la meditación, pero la meditación verdadera, al menos la meditación cristiana. No vamos a hablar de esa meditación que se enseña hoy ahí afuera con mucha publicidad, con mucha fuerza, que puede ser la meditación trascendental, meditación oriental, meditación en base al mindfulness, al yoga y a todo este tipo de cosas. No, la meditación cristiana no tiene nada que ver con ese tipo de meditaciones que se ofrecen hoy afuera y que lastimosamente hasta hay sacerdotes, religiosos que están proponiéndola como un método válido de meditación. Y no lo es, no es válido y vamos a ver el por qué en un ratito. Pero sí decirte que si te interesa la perfección y la santidad, si te interesa crecer en perfección y santidad, saber que la meditación es uno de los métodos más perfectos de oración. Sabemos que Dios es amor, que nosotros somos plenos únicamente en el amor, que somos felices en el amor, y sabemos que la santidad justamente es la plenitud de la felicidad, porque quien es santo vive en la plenitud de la caridad, en la plenitud del amor. Por lo tanto, aquella persona, o mejor dicho, es lícito decir que aquella persona que esté unida a Dios, aquella persona que esté verdaderamente unida a Dios, será verdaderamente plena, verdaderamente feliz. Vamos a hablar de esa unidad, que se puede dar de distintas maneras y con perfecciones o grados de perfección distinta. Por ejemplo, la Eucaristía es el método de unidad más perfecto que hay con Dios. Jesús ya lo dice, Juan capítulo 6, verso 56, él dice algo que lo voy a leer, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Se han dado cuenta qué grado de perfección que hay ahí, qué grado de unidad, ¿no? Entonces, uno puede estar en la Eucaristía, en la Santa Misa, que es la manera más perfecta de meditar, de contemplar este gran misterio de la redención, de la salvación del mundo, ¿no? En donde se actualiza en cada Eucaristía este gran misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús en cada Eucaristía. Entonces, ese es un método perfecto. Podemos entender que esto que estamos diciendo de la unidad para vivir en el amor es importante si, por ejemplo, tomáramos el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde Jesús nos dice que Él es la verdadera vid y el Padre, su Padre, Dios Padre, es el viñador. Y Él dice que nosotros somos los sarmientos. Nosotros somos esas ramitas que debemos de dar fruto. Y Él va a decir, ¿no?, que es importante permanecer en Él. Dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿Cómo permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Bueno, la forma más perfecta, lo dijimos recién, es la Eucaristía. ¿Y por qué es tan importante permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros? Porque Él lo dice en el verso 5 del capítulo 5 de San Juan, dice, el que permanece en mí y yo en Él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Se dan cuenta?
la importancia que hay en permitirnos que Jesús permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Pero esa permanencia, esa unidad, se puede amplificar, se puede ampliar, se le puede dar continuidad haciendo uso de este método que te presento hoy, que es el de la meditación. Un método que debiéramos de tomar siempre, que muchas veces hablando con personas me dicen, sí, yo conozco de la meditación, sí, yo sé lo que es, yo sé cómo es, pero cuando te pones a hablar en profundidad, rara vez lo han experimentado, lo han hecho realidad, ¿no? Decirte que el método de meditación más perfecto que tiene la Iglesia son dos, el Vía Crucis y el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar del Santo Rosario. Nosotros meditamos, contemplamos 5 misterios cada día, en donde ¿qué se hace en el rezo del Santo Rosario? La persona, o qué se debiera hacer, la persona va a meditar, supongamos que hoy es lunes, vamos a contemplar, a meditar los misterios de gozo, los misterios gozosos. Entonces, en el primer misterio, la anunciación, o sea, el ángel Gabriel viene a anunciarle a María que va a ser madre, y la encarnación del Hijo de Dios. Y yo empiezo el Padre Nuestro, voy diciendo cada Ave María, los 10 Ave María y el Gloria. Y durante todo ese camino, ese paso, yo debo de meditar ese misterio. Ese misterio, el ángel vino, poder vivir todo ese misterio. Eso es meditar los misterios del Santo Rosario, por ejemplo. Lo mismo podría pasar con el Santo Vía Crucis, en donde nosotros vamos meditando cada estación, cada momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera muy perfecta de oración, porque no solo nos une a Dios, sino que nos pone en Dios y nos hace partícipes de ese momento, en donde nosotros podemos formar parte de ese momento, estar ahí, viajar ahí en este espíritu con minúscula, para poder dar compañía a, por ejemplo, en el momento de la pasión, a Jesús. Y es tan importante esto de la pasión. Voy a hacer énfasis en la pasión de Jesús. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en la pasión de Jesús? Porque Jesús se ha encargado de comunicar a muchísimos santos y a otros que no lo son, que no han sido declarados santos por la Iglesia, pero que han dado a conocer la importancia que hay, o que Jesús al menos manifiesta, en el poder meditar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso quiero hacer énfasis en esto. Les voy a dejar dos ejemplos. Luisa Picarreta, que no es santa, pero que ha escrito varios libros en donde ella manifiesta que supuestamente Jesús se le presentó en innumerables veces para decirle, ¿no?, cuánta pena sentía por el mundo que no contemplaba y que no meditaba su sufrimiento, todo el amor que Él dio para salvarnos, para redimirnos a cada uno de nosotros. Y lo va a decir de una manera inclusive hasta más personal. ¿Cuántos méritos hay para aquella persona que acompaña a Jesús en esos momentos de sufrimiento, de agonía? Por eso tan importante es poder hacer uso de esto que nosotros tenemos, que es la posibilidad de meditar en la pasión, en los sufrimientos de Jesús. Entonces, podríamos también nombrar, por ejemplo, a Santa Brígida. Santa Brígida también recibió mensajes de Jesús, en donde Jesús no solo le cuenta la importancia que hay en hacer uso de este tipo de meditación, este tipo de oración, sino que le da a Santa Brígida también, de la misma manera que le da a Luisa Picarreta, le da
unas promesas, ¿no? de qué hace Jesús con aquellas personas, con aquellos hermanos que se permiten meditar al menos media hora al día esto, ¿no? de su sufrimiento, su agonía. Entonces vos estarás del otro lado diciendo, che, bueno, me parece interesante, está importante, está bueno, pero ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Mira, antes de ir al cómo hago esto, al menos te voy a contar cómo lo hago yo y después vos tendrás tu forma. Te voy a decir por qué las meditaciones que proponen ahí afuera no son válidas, al menos no son cristianas y están alejadas de toda verdad. Si bien la Iglesia acepta las verdades que hay en otras denominaciones, en otras culturas, en otras religiones, pero no aquello que escape a lo revelado y no aquello que escape al centro. El centro de toda oración, el centro de toda meditación debe ser Dios, debe ser Cristo. Si la oración, si la meditación no me llevan a esta unidad con Dios, con Cristo, no es un método válido. Y esto que te digo, que vos decís será palabra de Franco, bueno, vamos a leerlo del Catecismo. Numeral 2705 dice, la meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Dice, hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, o sea, es muy importante en la meditación estar atentos. Por eso nos valemos muchas veces del pensamiento, podemos ir a esos momentos, a esos lugares, y ahora te voy a explicar cómo se hace, ¿no? Y acá explica el catecismo que para aquellos momentos, aquellas personas que no pueden encauzar la atención, no pueden estar atentos, se pueden valer de libros, por ejemplo la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, hacer el uso de alguna imagen sagrada para poder meditar sobre la vida, por ejemplo, de María. María lleva a Cristo. La vida de cualquier santo lleva a Cristo, ¿no? Porque estamos viendo cómo ese santo vivió, cómo ese santo sirvió a Jesucristo, ¿no? El numeral 2707 dice, los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Entonces vos podrías decir, como los métodos son diversos, y ahora dice, un cristiano debe querer meditar regularmente, dice algo importante, los métodos son diversos, esto te quería decir. Vos podrás decir, bueno, pero como los métodos son diversos, y como son los maestros espirituales, quiere decir que yo podría usar un método como un método oriental, por ejemplo. Y yo te diría, sí y no. Sí, si el centro de esa meditación es Cristo, y no si el centro de esa meditación soy yo, como nos enseñan muchas veces las meditaciones que están alejadas del método cristiano. Para cerrar y para que entiendas esto que te digo, dice, un cristiano debe querer meditar regularmente si no se parece a las 3 primeras clases de terreno de la parábola del sembrador. O sea, aquella persona que solo reza y no medita, es como ese terreno. ¿Te acordás la parábola del sembrador? La semilla cayó a la orilla del camino, se la comieron los pájaros, cayó entre las espinas, las ahogaron las espinas, cayó en piedra y germinó y se quemó, y si no, cayó en terreno fértil, y cuando cae en tierra fértil, lógicamente que puede dar fruto. Entonces, para poder dar fruto, para ser tierra fértil, es muy importante la meditación. Pero lo importante, dice el catecismo, numeral 2707, lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Lo que te decía recién, si la meditación que están practicando, que te están enseñando a hacer, no te lleva a Cristo,
la meditación no es buena, no es cristiana. Entonces eso es importante. Y después para casa, tarea, el numeral 2708 habla como una síntesis de todo esto que te estaba diciendo. La meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta forma de reflexión orante, que es la meditación, es de gran valor. Dice, pero la oración debe ir más lejos, la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él, lo que hablábamos antes. O sea, nada podemos hacer si no estamos unidos a Él. Por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante la Eucaristía, lo que hablábamos al inicio. Ahora, ¿cómo meditar? Porque yo creo que ahí viene la pregunta raíz que nos hacemos todos y cómo hacer para meditar de manera correcta. Yo te voy a hablar de la manera en cómo yo hago la meditación, ¿no? Y en qué me centro yo para hacer la meditación. Y después vos usarás tu método, tu forma, ¿no? Pero yo te hablé de meditar en la pasión. ¿Por qué meditar en la pasión? Porque yo creo que es, en lo personal, el método más perfecto, el gesto más grande, más gigante que existe y existió y existirá en la humanidad, de amor, en donde un Dios todopoderoso decide hacerse pequeño y decide cargar con la culpa de todos, de la humanidad entera, del pasado, del presente y del futuro. Jesús eligió por amor a nosotros, en un gesto inmenso que no tiene definición, en donde Él elige libremente morir para salvarnos. Ese gesto de amor es el más grande que existe. Por eso, meditar y contemplar esas 24 horas de ese amor, de esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, concretamente la pasión y muerte de Jesús, meditarla, contemplarla, reflexionarla, hace mucho bien. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que vos sos una persona impaciente, sos una persona ansiosa, una persona que no sabe cómo adquirir la virtud de la paciencia, ¿no? Lo contrario a la impaciencia. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo para adquirir la virtud de la paciencia? Empezaría todos los días a meditar al menos media hora, algún fragmento, algún momento de la pasión de Jesús. ¿Y cómo lo haría yo? ¿No? Me pondría en la presencia del Señor, cerraría mis ojitos, buscaría un lugar en el que yo pueda estar tranquilo, en el que yo pueda, si tengo que llorar, llorar, si tengo que reír, reír, en el que no me molesten, no me interrumpan, y con mi pensamiento iría hasta ese momento. Un ejemplo. Jesús en el momento de la flagelación. Jesús es llevado injustamente, apresado injustamente, no cometió ninguna falta, no hizo mal, no cometió pecado, no mató a nadie, pero Él es llevado, y lo voy a decir con mis ojitos cerrados porque voy haciendo mi meditación. Jesús es llevado ante un tribunal en el que va a ser acusado falsamente por testigos que en realidad van a decir cosas que no son, y lo van a azotar, lo van a flagelar. Lo están en este momento atando, amarrando a un palo, a una columna, y lo van a flagelar, lo van a azotar. Soldados romanos lo van a azotar. Empiezan a azotarlo. Jesús se siente solo, Jesús está ahí, sufriendo en silencio, pacientemente, ¿no? Yo soy ansioso, impaciente, y veo en ese rostro, en esa cara, en esa imagen de Jesús doliente, una persona que está ofreciendo esas torturas, esos tormentos, esa flagelación, ese dolor por cada uno de nosotros, al Padre, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y lo ofrece con paciencia, con mansedumbre. Está ahí. De su boca no sale ninguna palabra, ninguna ofensa, ninguna maldición. Él está ahí. Entonces yo, Señor, humilde criatura, te estoy acompañando a ti. Tú que diste tanto por mí, yo estoy acá, presente en este momento, en el momento de tu flagelación, para decirte gracias. Te digo gracias, Señor, porque estás sufriendo por mí. Te digo gracias, Señor, porque estás padeciendo por mí. Te digo gracias, Señor, porque te estás ofreciendo, tú que eres santo, el único santo entre los santos, tú que eres Dios, tú que eres la majestad, la omnipotencia, tú te estás ofreciendo ahí voluntariamente por mis pecados, por mis faltas, Señor. Por eso te digo una y mil veces, gracias. Gracias, Señor. Y quiero que sientas mi compañía, imperfecta, chiquita, limitada, pero compañía al fin. Yo estoy acá contigo, Señor, padeciendo estos agravios, estos maltratos que te están haciendo, y yo te estoy viendo y te estoy diciendo, Señor, te amo, Señor, te digo, te amo, estoy acá con vos, Señor. Gracias por este gesto de amor, gracias por esta entrega. Te amo, Señor, te amo. Y puedo verte cómo te desgarran, y puedo verte cómo te flagelan, y puedo ver cómo te arrancan los pedazos de piel, los pedazos de carne, cómo la gente se burla, cómo los soldados se ríen. Puedo ver todo ese momento, y viendo ese momento, sufro contigo, y viendo ese momento puedo valorar todo lo que has dado, todo lo que has sufrido por mí, ¿no? Cuántas veces que yo me quejo y digo, pero Dios no me entiende porque Dios es un Dios lejano que está allá y que a lo mejor no conoce lo que es sufrir, mi sufrimiento. Viendo esta escena puedo entender cuánto ha padecido Dios por mí, hasta qué lugar se ha bajado a sufrir por amor, cuánto ha padecido, cuánto dolor ha padecido. O sea, cuántas veces me quejo yo quizás por cosas que no tienen sentido. Pero Señor, con tu espalda destrozada, con tu espalda flagelada, destruida, ensangrentada, llena de llagas, lugares en donde hasta has perdido la apariencia de cuerpo humano, te ponen una capa, la capa de la burla, ¿no? Te van a hacer rey de burlas, te van a dar una caña, te van a poner una corona de espinas, y veo cómo esa capa empieza a pegarse, a soldarse con tu sangre, la cual sigue saliendo, pero hay lugares en donde se va secando, y como nosotros cuando nos cortamos, nos ponemos una venda, una gasa, y al poquito tiempo eso se seca, se solidifica, y cómo hacemos muchas veces para poder quitarnos eso, la mojamos y le damos vuelta porque nos tira y nos duele, y cómo veo cómo te despojan de tus vestiduras, arrancan esa capa que está pegada a tus llagas, y con ella se llevan piel, carne, sangre, y cómo eso te arde, cómo eso te duele. Señor, estoy aquí acompañándote y diciéndote gracias, una y mil veces gracias. Y Señor, te amo, quiero que sientas mi compañía. No estás solo en este momento, estoy contigo, te amo. Bueno, eso que estoy haciendo, hermanos, con mis ojitos cerrados lo venía haciendo, es una manera de meditar, de poder estar en ese momento, de poder viajar ese momento, de poder mirar y aprender de eso que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Te decía, soy un impaciente, poder ver en ese rostro de Jesús, doliente, sufriente, que está sufriendo injustamente porque Él no merecía nada de lo que padeció, pero lo está sufriendo con paciencia, con templanza, con mansedumbre, y está diciendo ahí, como dijo en el huerto,
de los Olivos en Getsemaní, un rato antes, unas horas antes, que dice: Padre, si quiere aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Un Jesús que acepta su realidad, esa realidad, la acepta, la ofrece. Esta es tu voluntad, Padre, acá estoy. Acá estoy ofreciendo esto. Y algo que Isaías, el profeta Isaías, unos 700, 800 años antes de esta escena horrible, injusta, él decía, ¿no? Como una oveja mientras la trasquilan, sin protestar. Él está ahí, como una oveja mansa que la están trasquilando, está sin protestar. Ni una palabra va a salir de su boca, ninguna condena, ninguna blasfemación, nada. Él sufre en silencio, ofreciendo ese sufrimiento. También va a decir Isaías, como un cordero que es llevado al matadero sin oponer ninguna resistencia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, que tenemos que hacer esta o aquella actividad, aquella obligación, y nos quejamos y blasfemamos y condenamos, y cómo Jesús, cuánto hay para aprender en virtudes ahí, en poder meditar la pasión? Y fíjense que tan solo meditamos un fragmento, un momento, cuando lo atan a esa columna y lo empiezan a flagelar, le empiezan a pegar con esos látigos, ¿no? Y vimos cuánto hay para aprender ahí. Vimos, por ejemplo, la paciencia, podríamos hablar de la templanza, podríamos hablar de la mansedumbre, podríamos hablar de tantas virtudes. Yo creo que en el camino de la pasión podemos ver prácticamente todas las virtudes, ¿no? Si las meditamos. Entonces uno va creciendo en profundidad. Cada vez que medita en esta oración, se hace uno con Cristo en su sufrimiento, en su padecimiento, en cada cosa que Él va viviendo. Uno está ahí para sostenerlo, desde nuestra limitación, desde nuestra pequeñez, para acompañarlo, para sostenerlo, para darle ánimo, para decirle lo mucho que agradecemos, lo mucho que lo amamos. Esa es una manera perfecta, perfectísima de poder crecer en perfección y en santidad, ¿no? El poder contemplar y meditar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso, como para cerrar, porque yo nunca me quiero extender más allá de los 30 minutos, decir, ¿no? Pedir en nuestra oración esto a Jesús, que me parece tan importante. Señor, necesito tener ese mismo silencio, esa misma paciencia, ese sufrir con paciencia que tú tuviste, ¿no? Esa capacidad de poder sufrir con amor, con paciencia y en silencio, por amor al Padre, ¿no? Por amor a Dios Padre. Poder, pero tengo una enfermedad terrible. Bueno, aceptar esa enfermedad, padecer en esa enfermedad, sufrir en esa enfermedad, con paciencia, diciendo: Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, saca esta enfermedad de mí. Pero si no es tu voluntad, o sea, si tu voluntad es que esta enfermedad siga en mí y quizás que termine con mi vida física, en el plano físico, bueno, que se haga tu voluntad. Yo la acepto y hago de ella una manera de ofrecimiento, de crecimiento, de santificación, en donde si tengo que sufrir,
con paciencia tomaré el ejemplo de Jesús en esta pasión, ¿no? En este camino al Calvario. Tantas cosas que podríamos decir, tantas cosas que podríamos decir acerca de esta manera de orar, ¿no? La meditación. Pero como para cerrar ya esto, hay algo que me parece importante. El sufrimiento en la vida del cristiano, el sufrimiento es una gran arma para ganar almas. Y esto es si se acepta con paciencia. Si se acepta con paciencia, en silencio y por amor a Dios. ¿Cuántas personas que rechazan el dolor? ¿Cuántas personas que no quieren el sufrimiento? De hecho, ninguno queremos el sufrimiento. Pero hablábamos de misterio, ¿no? De meditar los misterios. ¿Qué misterio que es el sufrimiento? ¿Qué misterio que es el dolor? ¿No? Un cristiano que no pasa por la cruz es un cristiano falso, ¿no? Un cristiano sin cruz es un cristiano falso. Pero si no te tocó la cruz, bueno, prepárate, porque en algún momento te va a llegar, y ese día que te llegue, poder aceptarla, ¿no? Hacer esta oración que decíamos recién, Señor, si quieres, aparta de mí esta cruz, este cáliz. Pero si no lo quieres así, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Si yo tengo que sufrir, bueno, lo haré, ¿no? Lo aceptaré, lo haré con paciencia, en silencio, como decíamos, con paciencia y por amor a Dios. Bueno, espero que te haya servido. La verdad que podríamos hablar muchísimo acerca de la meditación, de las formas en la vida de los santos, la manera, las formas, pero me parecía importantísimo destacar el meditar en la pasión, meditar en la pasión, meditar en el camino al Calvario, meditar, si querés, desde la última cena, ¿no? El sufrimiento que habrá tenido Jesús, sabiendo que ahí al lado tenía a un hermano muy amado y querido, Judas, y que sin embargo lo iba a traicionar. ¿Cuánto hay ahí? El aprendizaje que podemos sacar ahí de un Jesús que no le niega nada, aún sabiendo lo que iba a hacer, no le niega nada. Si queremos crecer en virtudes, ¿cuánto podemos aprender ahí? ¿No? En el lavatorio de los pies, cuando Jesús se abaja hasta lo más bajo, hasta allá abajo, a decir, bueno, yo hasta le voy a lavar los pies. La capacidad del servicio, el servir, cuántas cosas para meditar. Bueno, te dejo esta tarea, espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo programa, próximo capítulo, ya capítulo 44, para seguir hablando acerca de esto, ¿no? De la meditación, de la oración, porque vamos tratando de ir perfeccionando nuestra vida para poder alcanzar algún día la santidad. Yo quiero ser santo y espero que vos también así lo quieras y trabajes para alcanzarlo. Te quiero mucho, espero que tengas una bendecida semana. Chau, chau.